Jueves ya, la postrimería del fin de semana. La presentación de preguntas médicas para este día. Saludar las declaraciones de nuestra procuradora Jenny Berenice, en el sentido que dice que para qué peritaje, a propósito de que hoy están reunidos los dolientes de las 236 personas que fallecieron en el Jet Set. Es decir, que no hay salida para esos casos. La gente está empoderada de esos casos y al año todo el mundo está pendiente. Así que felicitar a Jenny Berenice por esta aportación tan importante de una voz comprometida con la justicia. Jenny Berenice, que dice que para qué peritaje. Es lo que hay que proceder porque es que el expediente sustenta todas las informaciones. Así que no hay vuelta. Habló la procuradora, que felicitamos, la procuradora del pueblo, Jenny Berenice. Otro aspecto, hay que rechazar la noticia que anda por ahí, que esos vagos de la Cámara de Cuentas, integrada por una ex rectora, que nunca debió llegar ahí, se aumentaron un 50% de sueldo. Por consiguiente, es bueno resaltar que es una oportunidad que tiene el presidente de la República para decir, sálgase de ahí, si usted no puede trabajar por el sueldo que tiene. Somos como 400,000 que ganan. Y esa rectora de la UAS, con un perfil de mala gestión en la universidad, con un perfil, y da mucha pena que uno, procurando la equidad de género, se encuentra que cuando las mujeres llegan, entonces no lo hacen bien. Porque esta señora, que tiene una pensión jugosa, como es rectora de la UAS, va a la Cámara de Cuentas y no ha hecho nada y está pidiendo un 50%, ¿no? Que se lo aplicaron, una resolución. Entonces es una oportunidad que tiene el presidente de la República para decirle que no, mire, eso no me lo aplique, o si no, renuncie de ahí. Porque es insaciable esta señora. Porque si tú tienes un importante sueldo de pensión en la UAS, no te quiera subir a 700,000, no sea insaciable. Así que el pueblo está mirando esta resolución de la Cámara de Cuentas, que se filtró esa información, que ellos se aumentan un 50% con cuentas retroactivas para febrero. O sea que desde febrero hasta abril hay que pagarle esos meses. Entonces, Luis Abinader, tú estás llamando a los partidos políticos para opinión sobre esta crisis que se está presentando, esta crisis global. No sé, una buena oportunidad
de tú decirle, oiga, eso no va. Y si usted no está conforme, váyase para su casa. A esa ambiciosa, a esa rectora de la UAS. Qué terrible eso. Está filtrando ese papel. Vamos a ver cuál es el presidente. Porque todo el mundo le está pidiendo sacrificio al presidente de la República. O sea, usted no puede decirle al pueblo que se amarre los cinturones y entonces usted no se lo amarra. Y esta semana circuló también de pensiones inmerecidas, que eso puede estar seguro que eso hecho para atrás. De que llegue Leonel, eso va para atrás. Eso va para atrás. En estos momentos, y gente que no han contribuido a la acreditación de una pensión, que nunca han trabajado, no, eso hecho para atrás. Entonces, es difícil tú llamar al diálogo cuando las instituciones están dando otras señales. Una señal que no es de austeridad. Y encima de eso, deficiencias por donde quiera. Nos sorprende nuevamente esta tercera tormenta lluviosa, una en el 22, una 23, y sorprende al pueblo sin ningún tipo de información, durmiendo al pueblo dominicano. Es decir, que los mecanismos de información para que el pueblo se cuide, la señora encargada Ceballos y el otro señor que no termina de irse del COE, no termina de irse. Porque yo creía que en el 22, cuando la población le dije, ¿dónde tú estabas? Que él dijo que estaba en una boda de su hijo, yo creía que ese señor ya se iba a ir. Entonces no hay congruencia entre esas dos instituciones, el COE y meteorología, no hay congruencia de esas dos personas y el pueblo está sufriendo. Y lo que se está presentando es sin precedente, porque son lluvias como mandadas a ser, donde no se le notifica a la población, porque si usted está en un sitio vulnerable, lo atendible es que si a usted le avisan, dice, déjame sacar esos colchones, déjame sacar las cosas de valor. Pero si a usted no le avisan y viene ese aguacero, o sea que lo que ha ocurrido es grave, es grave. Sigue quemándose la alcaldesa del distrito. Se quemó en el primer periodo de la alcaldía y ahora se está quemando más. Porque la vimos a ella vulnerable en la 800, tirando fotos. Cuando en ese lugar que hay fotos en el 92 de áreas que no están ocupadas, ahora hay áreas con otras construcciones ahí, en un lugar vulnerable. Entonces, ¿qué alcaldesa que tenemos? Le ha quedado grande el Distrito Nacional. El parque de la Núñez de Cáceres
lo cerró para una construcción, pero eso es ni 1 kilómetro tiene eso. Tiene 6 meses cerrado, donde la gente se sienta a disipar ahí un domingo. Se sienta a disipar, eso está cerrado. Y el parque del Enriquillo cerrado. Entonces, si usted no tiene el dinero para... Porque eso pasa como en la Plaza de la Bandera. Ese túnel, eso se hace en 2 semanas. En 2 semanas se hace eso. Y usted ve que le dan larga al asunto. Ya ese túnel de la Bandera ahí, que es el complemento de la otra obra, y eso debe estar funcionando. Entonces, esta persona que aspira a la presidencia, te digo que las mujeres no están como bateando, porque si usted aspira a la presidencia, usted tiene que dar credenciales de una buena gestión. Y es por donde quiera que tú ves las deficiencias de la señora Carolina Mejía. Es como si ella pensara que va a dejar la política. Porque, ¿qué es lo que es el voto? El voto es en función de la parte de trabajo que tú presentas. Por eso hay que mencionar a Leonel Fernández y hay que mencionar a Joaquín Balaguer. Cuando tú vas a ese parque de la Núñez de Cáceres, ese parque se metía todas las aguas residuales del Evaristo Morales, de Sánchez Quisqueya. Era casi imposible soportar 1 minuto en ese lugar. Un lugar afectado por aguas residuales, orina, materia fecal. Le presentaron ese proyecto a Leonel Fernández y desvió con un túnel ese lugar. Y como el principal objetivo era que no entrara agua ahí, hizo un parquecito que otras gestiones, como la de Carolina, pudieron ponerlo más bonito ese parque. Resulta que no le ha hecho nada y ahora, a 5 años, lo cierra. Pero lo que estamos hablando es de una calle con otra. Eso es. Y que, según me dice, el Banco Popular le dio el dinero. Entonces, ¿por qué usted sacrificar a los residentes de las praderas de ese parque? Que uno disipa, ahí uno va y se sienta. Entonces, no podemos recordarte de esa forma, uno sufriendo. No podemos recordarte. Entonces, es importante que los funcionarios piensen que no se van a quedar ahí eternamente y que al final van a juzgar sus funciones. Entonces, si usted no tiene nada que agradecerle, si uno no tiene nada que agradecerle, cuando la tormenta María se llevó un poste de luz ahí en la Chestero, nosotros a Carolina le escribimos como 7 veces. Iban a medir y lo dejaron así.
Entonces, el empresario que está ahí en esa plaza, nosotros llamamos a una reunión y dijimos que los feligreses que venían del Divino Niño tenían que meterse en la oscuridad y eran asaltados por motoristas. Y ese señor le presentamos unas bombillas, paneles solares, y eso es una maravilla. Una maravilla. Tuvimos que buscar la solución. Ahí hay 2 lámparas. Antes de usted llegar al Divino Niño hay 2 lámparas que las conseguimos nosotros ahí. Porque estos delincuentes no respetan viejitas ni nada de eso. A una viejita le dieron una golpeada ahí. Una golpiza le dieron. Entonces, ese empresario que dice que no diga su nombre, me consiguió 2 lámparas. Que esas lámparas, ojalá que el país, en vez de usar elementos fósiles, gas, se meta en la órbita que significa la energía renovable, paneles solares, ahí es que está, ahí es que está, ahí es que está todo. Esas 2 lámparas, cuando llega a las 6 de la tarde, empieza a iluminarse. Y cuando se mete la noche, se alumbra. Cuando está amaneciendo, que le dan el alba, las primeras luces que le dan, empieza a disminuir. Una maravilla. Una maravilla. El otro día fui a saludarlo. Pero yo duré 2 años detrás de Carolina para un poste de luz. Ahí. Que se lo llevó María. Y nada, nada. Entonces ha sido una alcaldía ineficiente. Usted se imagina que en la 800 no tan solo usted no ha resuelto nada ahí, sino que le han hecho otras construcciones ahí, que se supone que es con la autorización del ayuntamiento. Y lo que está pasando aquí con unos edificios. Unos edificios que cogen un pedacito de terreno y te hacen, qué sé yo, cuántos apartamentos. Entonces le hacen un hoyo abajo para los estacionamientos, pero ellos no saben cuáles son las conexiones que hay por ahí. Y cuando llueve, usted ve los vehículos. ¿Qué pasó? Muchísimos vehículos se dañaron, hasta arriba. Hasta arriba. Porque que ellos hicieron una cosa así sin ningún tipo de planificación. Así. Por consiguiente, nosotros que somos admiradores de la mujer, estamos muy decepcionados de esa gestión de Carolina, muy decepcionados. Porque que el parque de la Núñez de Cáceres le puso una empalizada, como dicen allá en Puerto Plata. Una empalizada. Y que le dieron un dinero para eso, el Banco Popular. Por eso es... Usted sabe la gente... hasta yo voy si me dan trabajo de supervisor. Porque aquí sí hay gente desempleada. Lo que significa que si usted quiere, en una semana rehabilita ese parque. En una, ¿por qué que usted lo cierra? Así mismo está pasando con el Enriquillo, allá en la Duarte, cerrado. Entonces, ¿cuál es la obra que le va a presentar esta señora que tiene aspiraciones presidenciales? ¿Quién va a votar por usted? Si ese es su parte conductual.
Así que usted se maneja. De la inoperancia, entonces no debe ser así. No debe ser así porque aquí se está dando una situación donde la mujer duplica a los hombres estudiando. Sin embargo, los puestos de más remuneración lo tienen los hombres. Entonces, cuando le dan la oportunidad a la mujer, entonces no echa para adelante. Suéltame. Bueno, pues continuamos acá en Pregunta Médica. Hoy quiero hablarle a ustedes, pero primero, antes de hablarles del tema, quiero felicitar al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que parece que ha desistido seguir la guerra. Parece que ha desistido. Y se puso un paro al fuego, un paro al fuego, y resulta que es en base a unos puntos que realmente yo no creo en esos puntos, sino una decisión del presidente Donald Trump en el sentido de que no iba por buen camino. Entonces, era hasta estúpido seguir esa lucha, esa guerra que le ha costado al pueblo de Estados Unidos más de 200.000 millones de dólares. Y que potencias como la India, como China y Rusia le han dicho que no. Y la OTAN, países aliados, han dicho, mira, no vamos a meter en eso. Entonces, definitivamente que aplaudimos ese acuerdo, ese paro, porque hay gente que están, me disculpan el término, enchinchando. No, ya, necesitamos la paz y que usted reconozca que esa gente tiene su diversidad, que esa gente tienen sus derechos tienen esas personas. Y llámele la atención al de Israel, que lo ha metido en esos líos usted, presidente. Pero la alternabilidad del poder es sumamente importante. Y el gobierno norteamericano vino con muy buenas expectativas con esa presidencia de los republicanos, porque los demócratas son unos bandidos. Pero entonces si usted va y lo daña, donde ahora mismo dos terceras partes de los americanos dicen que no están con la guerra, entonces entienda lo que se ha producido ahí. Lo que se ha provocado en ese lugar es que ni la OTAN ni nada de esos países están apoyando eso. Y que esa gente tiene sus derechos. No hay ningún 10 puntos porque es un consenso de ambas partes de que la guerra no puede seguir. Y que nosotros sufrimos, el mundo sufrimos, sobre todo de que estamos en energía dependiente
Estamos energía dependientes y que el petróleo sigue siendo el oro negro. Así que felicitamos y cuando regrese pues vamos en la parte ya médica. Suéltame. Bueno, pues ya entramos en un saludo a José Luis, que se había desaparecido. Un saludo a la producción Estamos en TV. Ya se ha hecho viral el fin de semana. Y yo sé que va a felicitar al presidente Donald Trump, que llamó a la paz. Ya, la paz. Alto al fuego. Voy a solicitud de una pareja. Voy a hablar de la diabetes gestacional. La diabetes gestacional se instala al margen de los dos tipos de diabetes que existen. Está la diabetes tipo 1 de nacimiento, donde el páncreas no produce nada de insulina, y está la diabetes tipo 2, que es la inducida por la obesidad y por una serie de factores que la producen, que es la diabetes tipo 2 del adulto, muy frecuente, y que el mundo está preocupado por disminuir la obesidad, porque es un factor de riesgo para la producción de diabetes tipo 2, ese tipo de diabetes. La diabetes que nos estamos refiriendo es la diabetes gestacional, que son pacientes que venían normal, que no tenían ni diabetes tipo 1 ni 2, y de buenas a primera, en un chequeo prenatal te dan una glicemia en 103, esa glicemia. Ya ahí te está dando una señal de que este paciente puede transformarse en una diabetes gestacional, porque la OMS estableció el estándar, la tabla, que va de 60 a 100 la glicemia. Tú tienes 103 y parecería como que no hay novedad. Eso es para los que hacen chequeo prenatal, y parecería que no hay novedad de que este paciente se le pasó unos puntitos, en vez de 100 tiene 103. Entonces daría la impresión de que usted lo deja así. No, precisamente los médicos que nos encargamos de la salud materno-fetal lo hacemos en función de corregir parámetros que se presentan en el estado de gestación, en el estado de embarazo de la mujer. Por eso hay circunstancias fisiológicas que alteran todo el cuerpo de la mujer. Todo el cuerpo de la mujer. Y unos de los problemas, una de las alteraciones que produce es un problema con el páncreas. El páncreas que
produce la insulina, la B, para usted poder tener esos valores óptimos, menos de 100, resulta que en el paciente que va a ser diabetes gestacional hay un contraste, porque la hormona del crecimiento que la produce la placenta le hace oposición a la calidad de la insulina, le quita capacidad. Y resulta que si usted no tiene un protocolo para seguir esa diabetes, ni le va a hacer la observación al principio, ni se la va a hacer a las 24 semanas, que es obligatorio, Pero tampoco le va a dar las recomendaciones del lugar. Las recomendaciones del lugar, mira, no puedes aumentar de peso, porque latentemente hay latencia de que pudiera tener una diabetes gestacional. O sea, una diabetes que se instala durante el embarazo y que se puede prevenir con la dieta. Usted frenarla y quizás no tan solo prevenirla durante el embarazo, sino que esa paciente, una vez tenga una interrupción del embarazo, que traiga al mundo su niño, siga siendo una diabética. Ya que se convierte en una diabetes tipo 2, propiciada por el embarazo. Es muy importante tener estas informaciones. Entonces, si usted vigila de forma cautelosa, pensando en la diabetes tipo 2, usted puede restringir la alimentación de ese paciente sin meterlo en anemia, porque hay que ver la fisiología del embarazo. Nosotros damos el hierro y las vitaminas, no porque son dos, que es una de las causas. Nosotros la damos esos vitamínicos, incluyendo hierro, calcio. Nosotros lo damos en función de que hay una anemia fisiológica del embarazo, porque hay una hemodilución, o sea, hay más plasma que glóbulos rojos. Y la otra causa es que usted está trabajando para 2. Entonces, si el médico no prescribe los vitamínicos en la consulta prenatal, usted va a tener anemia del embarazo. Entonces, usted está provocando otro problema, porque recuérdense que una de las causas de mortalidad materna es la hemorragia. Y que un paciente en el parto puede perder 500 cc. Y si es una cesárea, hasta 1000 cc. Entonces usted debe procurar mantener en condiciones óptimas los niveles hematológicos, que no vaya una paciente al final del embarazo con una hemoglobina menos de 11. Debe ser 12, pero yo me conformo con 11. Y a veces me conformaba con 10, porque la mayoría de los pacientes que van a los hospitales son pacientes pobres. Y cuando tú encontrabas una en 11, tú dices, bueno,
qué bueno que me la encontré, pero son escasas. Porque la mayoría de estos pacientes que van a los hospitales públicos tienen procedencia y origen muy pobre. Y es casi imposible, una casualidad, que tú encuentres una que tenga 11 o 12. Eso lo pasé yo como gerente. 11 o 12. 11 o 12. Es difícil. Tú lo puedes ver a nivel privado, pero a nivel público tú no lo ves porque son... precisamente por eso es que luchamos por una sociedad mejor, porque es que hay una desigualdad. Hay una desigualdad donde nuestros pacientes no tan solo van a parir de forma desigual a los hospitales, sino que no tienen recursos hasta para las vitaminas. Entonces, ahí es que está el problema de esta señora de la Cámara de Cuentas, que ella no piensa que tenemos médicos ganando 2 cheles. Aquí hay 2 médicos ganando 2 cheles. Aquí hay más de 25,000 médicos desempleados. Y esta insaciable es rectora de la UAS. Ahora tira una resolución para aumentarse un 50%. Pero ya tiene una pensión de una institución descentralizada, le van a entrar 2 sueldos. Oye, es para darle una pela, mire. Porque es que no piensan en los demás. Entonces, retomando el tema de la diabetes gestacional, estos pacientes muy depauperados, pero que si usted encuentra un médico con criterio, no le va a poner condición, sino esta me puede convertir en diabética y provocarme la macrosomía fetal, que el niño tenga potenciales diabéticos si yo no controlo este embarazo. Y usted, en esa primera consulta prenatal, que la mayoría de las mujeres van desde que le falta la menstruación, usted puede controlar ese peso y controlar esa diabetes para que no se te convierta ipso facto en una diabética gestacional. Suéltame con una de las canciones allá, se la voy a dedicar a la playa de Cofresí, que ahí fue que tocamos esa canción en el festival allá. Así que a la playa de Cofresí, eso está ahí en la entrada, en la entrada de Puerto Plata, frente a Isabel de Torres. Así que dedicamos esa canción. No le vamos a decir a José Luis, sino cuando la oiga. Suéltame. Incluso cuando usted descubre que un paciente durante el embarazo al principio te puede potencialmente hacer una diabetes gestacional, una diabetes del embarazo, usted puede utilizar insulina, bajas dosis de insulina, y hacerla insulina dependiente durante ese embarazo. Y darle seguimiento con la hemoglobina glucosilada. Eso va a garantizar que no te haga niño sobrepeso y que esa paciente no se te convierta en diabética gestacional y luego diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Y ya la OMS, yo digo de 102, pero la OMS, en esa primera consulta prenatal que usted encuentra 95, ya lo pone como sospechoso. Y le da seguimiento a la hormona glucosilada y le da insulina durante el embarazo. Esa no se te convierte en diabetes gestacional ni se te hace
ni te hace macrosomía, ni te aumenta el peso, porque ya, pero hay que gerenciarlo, hay que estar encima de esa paciente que te va a hacer diabetes gestacional, que son pacientes pobres, en la mayoría. Pero si encuentra la dicha de encontrar un buen médico, porque el buen médico no tiene discriminación, que sean pobres o sean ricos. Da sus conocimientos porque trabaja para Dios. Al trabajar para Dios, ve a su prójimo como el prójimo mismo. Ve a esa persona como si fuera parte de su entorno familiar. No la ve como un paciente de hospital, sino el problema que representa la diabetes hoy día, sobre todo para el corazón, para los riñones, es la enfermedad del siglo. Entonces, hoy estamos vinculados en obstetricia versus la glicemia que hay que controlar, porque hay un componente natural que es la placenta que produce la hormona del crecimiento que incentiva los niveles de glicemia. Es decir, que si usted no tiene un buen páncreas, esa paciente te va a hacer niveles de glicemia altos durante el embarazo. En vez de 20 libras se va a meter en 35 y 40 libras y va a tener un niño de 10 libras. Muchos de los niños que nacen de 9 libras y que no se hizo el diagnóstico de diabetes. Nosotros hicimos un estudio y realmente la paciente tenía una diabetes gestacional. El neonatólogo lo que hace es que observa a ese niño. Y en las 48 horas le da de alta. Pero esa paciente, todas las pacientes que hacen macrosomía fetal, tienen la diabetes detrás de la oreja, como decía el doctor Gitte, mi profesor. Tienen la diabetes detrás de la oreja. Entonces, si usted detecta esos valores temprano, usted puede gerenciar, claro está, que con el paciente hay que sentarse porque el pobre come lo que aparezca. Entonces, muchas veces es difícil tú decirle al pobre que lleve una dieta, si es lo que aparece, sobre todo en este gobiernazo, en este gobiernazo, que todo está por las nubes, que tú no te paras un chele, que si tú comes, es de casualidad. Entonces, es permisible usted hablar con ese paciente y educarlo. Mira, tú eres de la mía. Yo voy a procurar que tú no me hagas una diabetes gestacional. Pero dentro de la diabetes gestacional va de la mano con la preeclampsia. A esos pacientes les suben la presión. A la diabetes gestacional les sube la presión. Pero la diabetes gestacional, detrás de la presión alta, preeclampsia, se te puede meter en eclampsia que convulsiona a la paciente. Pero al mismo tiempo puede hacer lo que se llama desprendimiento de placenta. Todas esas informaciones. Y eso algún día se dará aquí, que cuando un gobierno llega a buscar profesionales de la salud y hacer una mancomunada gerencia, ojalá que el doctor Landrón, el nuevo director de Seguro Nacional de Salud, entienda eso, para dar ideas y mejorar el sistema de salud, porque no es posible que tengamos una mortalidad materna altísima y una mortalidad
neonatal altísima y problema en la consulta prenatal. Ustedes sabían que la mayoría de estos pacientes llegan con un desprendimiento en la noche y ese día se chequearon y nadie detectó eso, porque nadie está mirando ese problema potencial, ni nadie puso en observación de que este paciente era una bomba de tiempo. Nos encontramos mañana, después del jueves de científico. Muchísimas gracias por el seguimiento. Por favor, démele, actívenme la campanita. Nada más no es José Luis. Actívenla en Instagram, en todos los medios. Suéltame.